Tardes buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. No sé quién dijo profe ahí. Buenas tardes, alum. Continuaremos, jóvenes. A ver. ¿Hasta qué hora tienen tiempo, jóvenes? 6:20, profesor. Muy bien. Fernando Álvarez Butrón. Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes. ¿Qué ha revisado usted en cuanto a la clasificación de los huesos? Bueno, sobre lo que estaba leyendo, su clasificación, claro, como están las diapositivas, ¿no? Sí. No le escucho bien. ¿Me escucha ahora? Ya está mejor. Bueno, como están las diapositivas, doctor, que se clasifican en planos, largos, cortos. Si quieres, la pregunta es ¿qué ha revisado de huesos cortos? De huesos cortos, Bueno, en realidad no lo he leído bien, doctor. No tuve el tiempo. No sé. Sí ha tenido tiempo, porque la clase en la mañana terminaba a 9:40. Bueno, solo recuerdo algo de que... Erika Cáceres. La misma pregunta. Sí, doctor. Sobre huesos cortos. Bueno, según revisando el libro, de que tenía un... A ver, un momento. Los huesos cortos tenían 3 ejes. Y Tenían... pues... No lo he escuchado. ¿Sí? Bastante revisado. Calizaya Gutiérrez Sebastián Arturo. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, la misma pregunta. Bueno, he estado leyendo y tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, de los huesos cortos pueden ser los esomoideos, los planos, el esternón, largos, el Yo le he fémur. preguntado huesos cortos, muchacho. Ya bueno, un ejemplo puede ser los No le he pedido esomoideos. ejemplos. Profesor, Le escucho. ¿Quién habla? Emily Casas. Nombre, Emily Casas. Emily. Sí, Su apellido. Casas. Emily. Fanmi Casas Gosme. Le escuchamos, Emily. Bueno, lo que pude averiguar es que tienen 3 dimensiones iguales. Son de forma cúbica. En la parte central tienen sustancias una sustancia ósea compacta. Y también que hay regiones con movimientos variados de poca extensión como el carpo, el tarso y huesos. Ya. Eso. Muy bien, Emily. Da gusto cuando revisan. Bien, retomaremos nuestra actividad. Gracias, Emily. Profesor, ¿podría aumentar algo más? ¿Con quién habló? Bralia Díaz. Abraliet Stephanie Díaz Salazar. Sí. Agregue usted Abraliet. Bueno, según lo que leí un poco del libro en la mañana, esto tenían como un volumen algo restringido y como mi compañera tenían 3 ejes que se podría decir que eran semejantes, ya que podrían tener el mismo ancho de largo, como que tenían una forma, se podría decir, más ya de cubo, y su forma como que era un poco variable. Y al momento de investigar un poco más, encontré también que estos se ubicaban más en lo que son las articulaciones de la muñeca y del tobillo y también como que daban una estabilidad y permitían algunos movimientos. Ya, bien, Abraliet. Gracias. Bien, chicos. En cuanto a la clasificación de los huesos,
también tiene su historia en cuanto a clasificación. Los primeros intentos de clasificar y ubicar a los huesos consideraban la situación de los huesos. Otra forma que constituyó anteriormente para la clasificación era el origen. Luego hablaron de la estructura. Consideraron la función y la forma. Algunos consideraban la conjunción de estas 5 posibilidades en cuanto a clasificación. Pero por eso al inicio hemos hablado de la terminología anatómica. Entonces ahora, para hacer una adecuada clasificación, y obviamente esto se basa en esto, de acuerdo a la terminología anatómica, se consideran 3 dimensiones para poder clasificar los huesos. ¿Y cuáles son esas dimensiones que se consideran? El largo, el ancho y el grosor. Entonces, en base a esta consideración de estas 3 factores o 3 dimensiones, se ha llegado a clasificar a los huesos, a los 200 huesos que tenemos en el cuerpo humano, en cortos, planos, largos, neumáticos e irregulares. Valga una aclaración, hay textos que a los huesos neumáticos, que más adelante lo vamos a revisar, lo consideran como huesos planos. Y hay quienes también a los huesos neumáticos como que lo clasifican como huesos irregulares. Pero para nosotros va a permanecer así como huesos neumáticos y la razón se las explico más adelante. Primer grupo de huesos. Los huesos cortos. Ejemplo representativo de huesos cortos los tienen ahí encerrados en ese rectángulo que es la región específicamente, la región carpiana de la mano. Pero ¿qué caracteriza? De esas 3 dimensiones que acabamos de comentar, largo, ancho y grosor, ninguna de las 3 dimensiones predomina. Son prácticamente, por decirlo así, de la misma característica o presentación las 3 dimensiones en el hueso. Y en base a esto último que acabo de comentar, adoptan generalmente una forma cúbica, lo que tienen varios ángulos, varias caras en su conformación. ¿Dónde preferentemente ubicamos estos huesos? O tenemos en regiones que se caracterizan por tener movimientos muy variados, pero los movimientos son de corta extensión, como por ejemplo las regiones del carpo y la región del tarso. Algunos consideran también como hueso corto a los huesos sesamoideos, que son como huesos insertos en algunos tendones con la intención de facilitar la mecánica del trabajo muscular. Y en cuanto a la estructura en sí de estos 8 huesitos que hay aquí, en la región carpiana de la mano, se caracterizan porque la parte central del hueso es de sustancia esponjosa o hueso esponjoso. Y lo que rodea, o para que sea más entendible la descripción, la recubierta que tiene es hueso compacto. ¿Alguna pregunta está acá, jóvenes? Vale. Si está claro, sigamos. Huesos planos. De esas 3 dimensiones, 2 medidas predominan en este tipo de huesos planos. Predomina el largo, el ancho sobre el grosor. Y al adoptar esta forma así de huesos planos, ¿qué más se describen como característica en estos huesos? Los anteriores generalmente de forma cúbica, estos son planos.
y hacer planos. Tienen caras, la que están viendo acá ustedes, la cara anterior específicamente de este hueso, que es la escápula u omóplato, y lo opuesto, la cara posterior. Luego tiene bordes, borde superior, borde espinal o medial y el borde lateral o axilar. Y si tiene lados, tiene ángulos o bordes. ¿Listo? Para donde se junta este borde con el borde espinal forma el ángulo. Ángulo superior, ángulo inferior, y aquí la gran diferencia, que el ángulo que debería ser lateral está reemplazado por la articulación que tiene la escápula para la cabeza del húmero. Ahora, estos huesos planos pueden ser de configuración grande o pequeña. Un ejemplo ya les acabo de comentar acá. ¿En qué otro lugar cree que vamos a encontrar hueso plano? A ver, Carrillo, En el barriga. cráneo. Carrillo, barriga. Puede ser en los parietales. Huesos parietales. Carvalho, Ibáñez, ¿dónde más? No me escucha Carvalho. Sofía Aguilar. No desea responder. Berrío Zacari. El profesor, ¿serían los huesos del cráneo? ¿Quién contesta? Berrío Zacari. ¿Decía usted? Sí, los huesos que tenemos en la cavidad craneana. Pero no todos, ¿eh? Por si acaso, no todos. ¿Y dónde más cree haber, muy aparte de la escápula y algunos huesos que están en la región del macizo craneofacial? ¿Voluntario, voluntaria? Profesor, Doctor, ¿podría ¿puede ser los... ¿Quién responde? Castro Mendoza, Camila. No le escucho. En las costillas, profesor. No te escucho, hija. Castro ¿Dónde? Camila, profesor. En las costillas. Las costillas, bueno, pero tienen algo de configuración de plano, pero se les considera como huesito alargado porque tiene cabeza la costilla, tiene cabeza y cuello, como más adelante vamos a ver. ¿Otro lugar? Doctor, ¿puede ser el escápula? Sí, pues les acabo de precisar. No, ni todavía me preguntas, ¿puede? Les estoy poniendo... ¿Perdón? El occipital ya es un hueso plano. ¿Quién más? El omóplato. El omóplato. Es lo mismo que escápula, pues, señorita. El esternón, profesor. El hueso ilíaco. El esternón. ¿Quién El dijo? hueso ilíaco, profesor. Marina L, profesor. Marina, muy bien. El esternón es un hueso plano. ¿Alguien participó después de Marina? El hueso ilíaco, profesor. ¿Quién habló? Castro Camila. Camila Castro. Muy bien, Camila. Sí, el hueso ilíaco coxal es otro tipo de hueso plano. Entonces, aparte de tener bordes, caras y ángulos, ¿cuál es la otra característica? Como tienen caras jóvenes, una de sus caras es obvio, sustancia ósea compacta. Y la otra cara también es hueso compacto. Y en el centro tienen sustancia esponjosa o hueso esponjoso. Y debido a esta disposición así, en dos capas de sustancia ósea compacta y en el centro hueso esponjoso, generalmente los huesos que están en la calota reciben la denominación de diploe. O sea, estos
sustancia ósea compacta anterior y posterior, pero en el cráneo no es anterior ni posterior. Luego vamos a ver cómo se llama. Es el diploide óseo. ¿Dónde se ubican estos huesos? En regiones de nuestro esqueleto que generalmente van a conformar cavidades y sirven de elementos de protección. Si, por ejemplo, están articulados todos los huesos de la cabeza y donde van a estar los dos parietales, occipital, frontal, etc., entonces, ¿qué hacen? Forman la cavidad craneana. Y, obviamente, al formar la cavidad craneana, contribuyen al elemento de protección que es el encéfalo. En el tórax, igual, conformando la caja torácica, y ahí está el esternón y los diferentes arcos costales. Y a nivel de miembros inferiores, específicamente la región pelviana, lo que comentó Camila del hueso ilíaco, ahí están los dos huesos ilíacos conformando parte de la cavidad pelviana con las dos estructuras óseas, o sea, los dos ilíacos, aunado a la estructura muscular de esa zona. La estructura ya les he comentado, dos láminas de sustancia ósea compacta. Otro ejemplo de donde tenemos huesos planos está acá, jóvenes. Aquí están los dos parietales. Bueno, en este caso está uno nada más. El parietal izquierdo. Aquí están las dos tablas. En la escápula o omóplato, todo hemos dicho tabla anterior y posterior. Y aquí ya estoy aplicando, chicos, todo lo que son planos. Y en la cavidad craneana, este diploide ya no es anterior ni posterior. ¿Cómo se llamaría este diploide o esta parte del hueso plano que es el parietal? ¿Voluntario o voluntaria? Vértex. ¿Perdón? O sea, en vez de decir anterior, también se podría decir vértex. No le escucho bien. O sea, preguntó con qué otro nombre se le podía decir, digamos, en la parte o sea, la parte que está anterior. Sería. Es que hay. ¿Sería? Ventral, profesor. No. Tabla interna, profesor. ¿A quién habló? Marinale. Claro. Entonces acá tienen que aplicar, pues chicos, ya, gracias Marina. Tienen que aplicar lo que hicimos en la primera clase. Tabla ósea o el diploide interno. Y lo que está afuera en relación con el cuero cabelludo es la tabla ósea o diploide externo. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, aquí válido así, pero aquí igual. Interno y externo. Pero esta porción ósea de la calota craneana, jóvenes, o de la cavidad craneana, aquí viene una primera aclaración. Algunos a este hueso lo consideran como hueso plano, pero para nosotros no. La razón, miren este espacio. Y no es el único espacio que hay aquí. Acá hay otro espacio similar o más grande. Entonces, eso ténganlo en mente para la clasificación que viene más adelante. Seguimos con los huesos largos. De las tres dimensiones, obviamente, y es lógico deducir, el largo predomina sobre el ancho y sobre el grosor. Por tanto, la otra característica de estos huesos es que tiene una forma tubular. Y el espacio vacío, como ya se los he mostrado en otras anteriores diapos, está en la parte interna de este hueso largo y específicamente en la porción que se llama la diáfisis de este hueso. Y si le damos nombre a este hueso ya, esto es el húmero, específicamente del lado derecho. Entonces, aparte de predominar el largo sobre el ancho y sobre el grosor, ¿qué más caracteriza a estos huesos? Que tienen un cuerpo, esto que ya les comentaba,
cuerpo o diáfisis. Y esta diáfisis, en sus extremos, se caracterizan por completar la estructura ósea en otras dos que reciben la denominación de la epífisis y la otra epífisis. Pero como ahora ya sabemos planos, ¿cómo se llamará, debe llamarse esta epífisis para que sea la denominación correcta? Proximal. Epífisis, ¿qué le agregamos? Epífisis proximal. Vale, epífisis proximal, obviamente, ya lo que está ya entrando en la conformación de la articulación del codo es la epífisis distal. Y como tiene estas estructuras de la porción del hueso que se llaman epífisis, en estas epífisis, a diferencia de que esto es forma tubular, estos dos se caracterizan por ser de aspecto voluminoso. Y que tienen además superficies lisas. Y esas superficies lisas van a estar recubiertas de cartílago hialino. En buena cuenta, entonces, descrito así, constituyen superficie articular, específicamente la cabeza del húmero en la epífisis proximal. Y aquí va a estar la otra recubierta de cartílago hialino, la región troclear, para conformar la articulación del codo. Además, ¿qué caracterizan o presentan estas epífisis? Ustedes están viendo que no es regular. Tienen elevaciones y depresiones. Y estas elevaciones y depresiones obviamente van a constituir ¿qué? Los detalles anatómicos no articulares. Aquí tienen ya dos detalles anatómicos no articulares que al final vamos a revisar. Trocánter menor, trocánter mayor, y aquí está un surco. El surco intertubercular o el surco de la corredera bicipital. Y acá hay otro surco, el surco que está por debajo de la cabeza del húmero. Todas estas detalles anatómicos que les acabo de comentar, no articulares, constituyen zonas de inserción de ligamentos y tendones o el transcurrir de estructuras tendinosas o vasos sanguíneos. Igual acá están viendo cóndilo medial, cóndilo lateral, algunos dicen tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo, es lo mismo. Ahora, la otra característica de los huesos largos, todo este segmento que estoy señalando se llama diáfisis. Y en la unión de la diáfisis con la epífisis, en este caso distal, y hacia arriba la epífisis proximal, hay una zona del hueso que se llama la metáfisis. Y estas metáfisis van a constituir las zonas donde se va a producir el crecimiento óseo. Y la otra característica de las epífisis, aparte de estar las zonas articulares o superficies articulares y las irregularidades o elevaciones o depresiones o surcos, ¿qué hace? La otra característica es, aquí hay la presencia de hueso esponjoso y aquí hay hueso compacto. Si les digo esto, entonces la zona más proclive de que puedan sufrir fracturas estos huesos son en estas zonas, porque hay hueso esponjoso. Marcelo Cusi, ¿qué tipo de hueso es este? La pelvis. Muy bien, muchacho. Muy bien, la pelvis. ¿Qué tipo de, cómo se llama este hueso y qué tipo de hueso es? Objetivo primordial de la anatomía, jóvenes, es reconocer y ubicar. Daniel Guillermo. La pubis. No existe, no conozco la pubis. Daniel Guillermo.
Profesor. Daniel Guillermo. Profesor presente. Buenas tardes. La pregunta está hecha, muchacho. Ah, ya. Ese hueso es el escápulo u omóplato y es un hueso plano. Vale, escápula u omóplato, hueso plano. Les acabo de utilizar como ejemplo en antes para describir un hueso plano. No sé de dónde me saca la pubis el muchacho que respondió en antes. Tiene que ubicarse, muchacho. Y aquí hay más ejemplos de huesos largos, jóvenes. Es el mismo hueso que hemos utilizado en la anterior diapositiva. Húmero, fémur, en su vista anterior y posterior. ¿Qué huesos son estos? Yaneli Guaita Salas. Son huesos radio y cúbito. ¿Perdón? Los huesos radio y cúbito. Hueso cubital y hueso radial. ¿Y a qué nivel se encuentran esos dos huesos, Yanela? A nivel superior. Sí, pero superior ¿de qué? Pues en la cabeza. No, superior lateral. Paola Córdoba. Paola Córdoba. No quiere saludarnos, Paola. Carla Churata Farfán. Sí, doctor, presente. ¿Dónde se Esos ubican estos huesos? son huesos del miembro superior del No le antebrazo. escucho. Huesos del miembro superior del antebrazo. En el antebrazo. Muy bien, señorita. A nivel del antebrazo. Y acá hay otros dos huesos largos jóvenes. Tibia y peroné. Camila Contreras Salvites. ¿Dónde encontramos estos huesos? ¿O dónde se ubican? En la pierna, en la parte inferior. En la pierna, muy bien. Estoy viendo la relación de ustedes jóvenes. Más o menos un 80% de la promoción son mujeres. El matriarcado en la formación médica. Ya, aquí nos hemos quedado. ¿Usted cree? ¿Ya está presente Sofía Aguilar? Sofía Paula Aguilar y Escobar. Alejandra Fátima Cabrera y Puray. ¿No están presentes? Acuérdense que si no registran asistencia jóvenes, por más que hayan registrado y no están presentes realmente en el aula, van a tener problemas para sus efectos de evaluación. Erika Cáceres. Sí, doctor. ¿Qué tipo de hueso está viendo usted acá, de lo que hasta ahora hemos revisado? Esos los metacarpianos serían huesos cortos. ¿Perdón? Huesos cortos. ¿Estos son huesos cortos? Sí. ¿Y estos? También. También. O sea, todos los huesos que dan la configuración a la mano, las tres regiones, son huesos cortos. ¿Sí? Sí. Discúlpeme. N-O. Huesos cortos solamente de la región carpiana. Por eso que utilicé acá, jóvenes. Miren, chicos, por deducción, pues. Aquí hemos hablado de huesos cortos, ¿cierto? Yo les he hecho selectivamente huesos cortos a este nivel. Significa, pues, por deducción, que los demás no son huesos cortos. ¿Serán pequeñitos? Sí, pero tienen las características de un hueso largo.
Ya que lo tienen. Estos son los huesos carpianos, del primero hasta el quinto dedo, y estos son los huesos falángicos, primera, falange proximal y distal, y aquí es cada uno de estos dedos tiene 3 dedos, proximal, medial y distal. Son huesos largos. ¿Y por qué? En los huesos largos hemos escrito diáfisis o cuerpo y epífisis, distal y proximal. ¿Estos son huesos largos? Sí, porque tienen diáfisis, lo más central, epífisis proximal y epífisis distal en el caso de los huesos metacarpianos. Los huesos falángicos igual, epífisis proximal y epífisis distal, y lo que está entre los dos es la diáfisis. ¿Está claro, jóvenes? ¿Le queda clara la idea, Erika? Sí, doctor. Gracias. Vale. Entonces, no confundir, los únicos huesos, el único sector que tiene huesos cortos en la mano es la región carpiana. Y después en la región metacarpiana y en la región falángica de los dedos hay huesos largos. Señalo y ustedes, a ver, vamos a hacer esta vez por orden de lista. Aguilar, ¿qué tipo de hueso de lo que hasta ahora hemos revisado? Marina Ale. Plano, profesor. Este es el frontal. Algunos lo llaman plano, pero nosotros no lo enrolamos como un hueso plano. Sería neumático. Es neumático, ¿verdad, profesor? Por la cavidad con aire. Sigue tú misma. Sería la escápula y es plano. El siguiente, Fernando Álvarez Butrón. ¿Me escucha, profesor? Álvarez Butrón. Es el número, profesor. ¿Qué tipo de hueso? Es un hueso largo. ¿Usted mismo? Son los... bueno, esos son los metacarpos, los metacarpianos. Y también son largos. Huesos largos. Y así ustedes, jóvenes, van a revisar su atlas y van a ir aplicando lo que estamos revisando. Huesos neumáticos. Característica fundamental para que estén clasificados como huesos neumáticos es que tengan dentro de su estructura cavidades de aire. Pues es una cavidad de aire, acá hay otras cavidades de aire más pequeñas que son las celdías etmoidales o celdas etmoidales. Esta es otra cavidad de aire, pero perteneciente a 3 huesos diferentes. Frontal, esta es sustancia esponjosa por si acaso, ¿no? Esto nomás es la cavidad. Etmoides y hueso esfenoides. Pero no son los 3 únicos, faltan 2 más. Un hueso que está acá conformando parte de las regiones anteromediales de la cara, que son los maxilares, y el otro hueso es que está lateralmente en la estructura del cráneo, que son los huesos temporales. Y aquí tiene, aparte de tener cavidades de aire, jóvenes, ¿dónde preferentemente se ubican estos huesos? Cercanos a la vía aérea o a las cavidades nasales. Y sirven como elemento de protección. Bueno, ahora solamente lo estamos describiendo como cavidad de aire para que el concepto quede claro y se hable de huesos neumáticos. Pero después esto ya en el organismo vivo constituye una estructura que se llaman los senos paranasales y que tienen recubierta de tejido especial y que colaboran fundamentalmente con lo que es el proceso de la respiración y en lo que es la fonación. Entonces, y después el resto de la estructura, obvio, tiene la lámina interna compacta, otra externa compacta y después en el centro sustancia esponjosa. Ahora,
esta superficie de los huesos, por tener esta cavidad neumática, generalmente son débiles, o sea, muy factibles de fracturarse. Entonces, si les decimos que se ubican en las cercanías de las cavidades nasales, el único lugar donde encontramos huesos neumáticos es en el macizo craneofacial, en ningún otro sitio, jóvenes, solamente ahí. Y aquí tienen ustedes los 3 huesos que conforman o están agrupados como huesos neumáticos. Hueso frontal, maxilar, la proyección aquí del maxilar, jóvenes, porque lo que están viendo aquí son los cornetes. Acá están las celdillas del hueso etmoides, el seno esfenoidal o cavidad neumática del esfenoides, y aquí está proyectada la cavidad neumática para alojar al oído interno a nivel del hueso temporal. Este hueso, que es el esfenoides, que aparentemente esto solamente fuese esta estructura nada más, la estructura en sí que tiene el esfenoides, jóvenes, que es el eje óseo para la conformación de la base del cráneo, lo tenemos acá. Esta es una vista antero-inferior, o sea, esto es adelante y lo demás es hacia atrás, o sea, esta porción del hueso estamos viendo, jóvenes, pero ya en su configuración normal. Esto es parte del esfenoides inclusive. Y el objetivo, el hueso en sí ya lo vamos a revisar más adelante, pero el objetivo es que ubicar la cavidad neumática. Está ubicado en el cuerpo del esfenoides. Y estas cavidades tienen orificios de comunicación con las cavidades nasales, que les quede bien clarito eso. Por eso es la relación que tiene en cuanto a anatomía y funcionamiento. Y finalmente están los huesos irregulares, jóvenes. Como el término lo dice, ¿no? No tienen una forma que esté ceñida ni en el ancho, ni el largo, ni el grosor. Y generalmente adoptan una forma que está en relación con la función que van a cumplir estos diferentes huesos. Y algunos dicen, tienen o adoptan una forma mixta entre las otras que hemos comentado hasta ahora. Ejemplo de ubicación de hueso irregular, lo tenemos, ¿cómo se llama esta estructura? En general, de las que conforman la columna vertebral. No estoy pidiendo el nombre de esto, ni sino en general, ¿cómo se llaman los huesos que conforman la columna vertebral? Vértebras. Vértebras. Las vértebras, ¿no es cierto? Las vértebras, obviamente que cada segmento de la columna cervical, las vértebras tienen diferentes formas. Pero hay características comunes a las vértebras diferentes que conforman la columna vertebral, y eso ya lo vamos a revisar en otra clase. Entonces, irregulares, vértebras. Ejemplo nuevamente de hueso plano, y miren ustedes, jóvenes, y esto se llama escápula. Miren, cara externa, una espina acá, y justamente por eso se llama la espina del omóplato, y esto es palpable en cada uno de nosotros. Esto también es palpable, que es el ángulo inferior del escápula, o lo que las abuelas cuando nos agarramos de esta zona dije, te estás agarrando la paleta. Y miren, esta espina divide a esta región posterior en un espacio inferior y en un espacio superior. Entonces, esta es la fosa escapular inferior y esta es la supraescapular. Acá están huesos cortos. ¿Y los demás qué tipo de huesos son? Largos. Marcelo Corrales. ¿Qué dama hablaba? ¿Qué huesos son estos? Sí, profesor, sí, presente. Cuando digo dama aparece. Cuando le doy con su nombre no quiere hablar. ¿Cómo se? ¿Qué huesos son? Los metacarpos, profesor. Son huesos largos, jóvenes. Metacarpianos los que están en rosadito y huesos falángicos los que están en azul. Bueno, esto definitivamente es un hueso largo. Y con un nombre húmero. ¿Dónde se ubica? En el brazo del miembro superior.
Ahora, después de haber hecho la clasificación de los diferentes huesos, o bajo cómo se clasifican, ya ustedes tienen que ubicar cada hueso del esqueleto en esos tipos de huesos. Hablemos un poco de las características de la superficie de los huesos. O sea, estos. Volvemos acá un poquito. Miren, jóvenes, si ustedes miran un hueso plano, van a encontrar diferentes detalles, que ya los he sido precisando, por ejemplo. Entonces, una elevación. Acá tienen otra elevación. Acá tienen una depresión. Acá tienen una escotadura. ¿No es cierto? Acá tienen elevaciones, igualmente elevaciones acá. Tienen una fosa. Tienen un surco. Entonces, todos esos se llaman detalles anatómicos óseos de los huesos. ¿Cierto? Ahora, pero estos diferentes detalles se los agrupa en detalles óseos no articulares, o sea, por ejemplo, estos de acá, y detalles óseos articulares. De los que vamos a revisar a continuación son los detalles anatómicos no articulares. Porque los detalles óseos articulares, eso lo vamos a revisar en cada una de las articulaciones. Entonces, esos detalles anatómicos no articulares se agrupan así: en elevaciones, en depresiones, en orificios y en cavidades. ¿Qué es lo que caracteriza a las elevaciones? Que son rugosidades y que generalmente constituyen puntos de inserción de tendones y ligamentos. Y por la forma que adoptan estas elevaciones, se les da la denominación de eminencia, protuberancia, tubérculo, tuberosidad, trocánter, proceso, espina, cresta. Entonces, cuando vayamos revisando cada uno de estos huesos, una espina ilíaca antero superior, trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocanteria, protuberancia, entonces ya ustedes saben que eso constituye una elevación, y todas estas elevaciones son detalles anatómicos óseos no articulares. Y luego les pongo los ejemplos. Depresiones también constituyen zonas de inserción de tendones y ligamentos, pero en cuanto a la forma de presentación de estas depresiones es lo opuesto a las elevaciones. Esto hacen relieve en la superficie del hueso, y estos no, al revés, hacen como una excavación. Y por la forma de presentarse, las depresiones van a ser fosa, fosita, incisura, surco, canal, meato, antro, celda. Y el otro grupo de detalle anatómico no articular son los orificios. Como el nombre lo dice, orificios, huequitos, ¿no? ¿Y qué hacen o qué permiten estos orificios? Generalmente constituyen zonas de entrada o accesos de alguna cavidad o canal óseo. Y por ahí también generalmente transcurren estructuras vasculonerviosas. ¿Y cómo pueden presentarse los orificios? Foramen, abertura, hiato, aditus, poro, fisura, etc. Y las cavidades son las cavidades neumáticas o las cavidades que forman cuando ya está articulado nuestro esqueleto. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿esto qué sería? A ver, un voluntario. Una cavidad, profesor. ¿Perdón? Están levantando la mano, profesor. Sofía Aguilar. Ah, está presente. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Yo hice esta clase el día de ayer porque le comuniqué anteriormente que me iba a cambiar de grupo. ¿Perdón? No estaba presente al inicio porque esta clase yo la hice el día de ayer con el grupo B. Ah, ya se sobró en la clase entonces. Gracias por chotear.
Pero Sería el puede, agujero magno, doctor. puede participar, ¿nos podría decir cómo se llama esto? Agujero magno o agujero vertebral. ¿Y qué cosa es? Elevación, depresión, Un orificio. un orificio. ¿Y esto que está señalando con verde? Uy, el agujero oval. Es otro orificio. Esto que está señalado en rojo, señorita Sofía. Lo que señala la flecha roja. ¿Está presente? Sofía. Sí, doctor, sería... Ah, se le acabó la pila. No me acuerdo muy bien. Claro, como Ucrania está en problema bélico, no puede exportar mineral, así que por tanto no hay litio para fabricar pilas. ¿Quién responde? Una elevación, profesor. Una elevación. ¿Quién habló? Tatiana Caguana. Profesor. Tatiana Caguana, muy bien. Sí, es una elevación y específicamente de las elevaciones, Tatiana, para todos jóvenes se llama la cresta frontal interna. Todo esto es cavidad craneana. Entonces, acá estamos en huesos del cráneo y específicamente cavidad craneana en la base del cráneo. Y aquí tenemos dos huesos largos. Eso que señala la flecha roja, señorita Tatiana, es elevación, depresión, orificio, cavidad. Es una elevación. Elevación y específica. Y esa elevación llevará con un nombre, se llama trocánter mayor. ¿Estamos? Usted mismo, Tatiana. Lo que señala la flecha azul y la estoy remarcando yo. Me parece que es un surco. Es un surco, muy bien, Tatiana. Sí, es el surco intertubercular o la corredera bicipital. Estamos en miembro superior, específicamente húmero. A ver, ya se está agotando Tatiana. Cónchale, acá tengo dos sobrinos, pero así de pura cortesía nomás. A ver, Zenia, Nicole, Calizaya, Tellería. Sí, doctor. A ver, haga honor al apellido. ¿Es Calizaya con Z o con S? Ah, Con Z. Ya. Esto, lo que señala la flecha roja. Vendría a ser una... se dejó la palabra. Elevación. Esto lo estoy... ¿Tiene daltonismo usted? La flecha roja, le dije. ¿Qué cosa es? No, sería una depresión. No le escucho bien. Una depresión. Una depresión. Está deprimida usted, señorita. Paulo Carrillo. Dígame, doctor. La misma pregunta. Disculpe, ¿me lo puede repetir, por favor? Tiene que estar atento, muchacho. Francesca Calle. Sí, doctor. La misma pregunta. No lo pude escuchar bien por mi conexión está mala de internet. No le escucho bien. ¿Quién tiene respuesta? ¿Una cavidad? Una cavidad. ¿Alguien más quiere opinar? Un surco. Un surco, no. Esta es una elevación. Una elevación. Jóvenes. Esta es una elevación. Esta es la epitrócleo o cóndilo medial o epicóndilo medial. ¿Cavidad o depresión es esto? Pues esta es una fosita específicamente. Fosita, ulnar y fosita radial. Luego vamos a ver por qué hay esas fositas ahí. Y entonces el cartílago hialino que recubre a la epífisis distal de este hueso para entrar en la conformación de la articulación del codo. Luego, este es un hueso
que reviste particular importancia en la cavidad craneana. Específicamente es el hueso temporal, que está en las regiones laterales. Parte de este hueso y esta misma estructura, esta porción de lo que estoy señalando ahí, está acá, jóvenes. Eso es. Entonces esa es la cara endocraneana o superficie endocraneana del hueso temporal y esto es externo. Pues si aquí está este hueso, adrede le he puesto acá porque aquí permite explicar la variabilidad del número de huesos en niños o en adultos. En el niño tiene 3 porciones, la escama del temporal, la porción timpánica y hacia adentro la porción petrosa. En el adulto ya este es un solo hueso porque se completó el proceso de osificación. ¿Cierto? Entonces, acá hay varios detalles anatómicos. Acá hay una cavidad o fosa, que es la cavidad articular para el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula, y acá hay un orificio, que es la parte más externa de nuestro oído. Es el meato acústico externo. Todo esto es por fuera. Acá hay un tubérculo, una elevación que constituye el límite de refuerzo anterior de la articulación temporomandibular, y aquí está parte del proceso cigomático. Vuelvo a repetir, esto es externamente. Y acá hay otra prominencia, que es la apófisis o proceso estiloideo. Y acá tenemos más que todo depresiones. Una fisura, por ejemplo, la fisura petroescamosa. Pero acá hay un orificio, después ahí existe un canal. El orificio es el hiato del canal petroso mayor y acá hay otro hiato del canal petroso menor. Ahora, ¿para qué son estos surcos, hiatos? Ya más adelante vamos a ver. Y aquí está el canal carotidio, por donde la carótida interna se introduce a la masa encefálica para contribuir a su irrigación. ¿Listo, jóvenes? Bueno, de los 200 y tantos huesos que hemos comentado, la distribución de estos huesos es así. 26 promedio en la columna vertebral, o 26 vértebras en otras palabras, 8 huesos en el cráneo y de estos 8 hay pares e impares, 14 huesos en la cara, 8 huesos a nivel del oído, solo un hueso hyoides ubicado en la región anterior cervical, hueso solitario que no tiene superficies articulares, libre, 25 huesos a nivel del tórax, 64 a nivel de miembros superiores, 62 en miembros inferiores, y el factor que constituye la explicación de la variación en el número de huesos en el adulto, la única porción es la última parte de la columna vertebral, que es el coxis, donde pueden haber 3 o 4 vértebras coxígeas. Y luego lo que viene en adelante, jóvenes, es una miscelánea que yo les he agregado acá para que ustedes identifiquen estos diferentes detalles anatómicos no articulares, elevaciones, depresiones, orificios o cavidades. Ejemplo de fisura. Acá tienen una fisura orbitaria superior, ¿no es cierto? Acá hay una hendidura, inclusive la hendidura orbitaria superior está en la pared posterior de la cavidad orbitaria. Esto es cavidad orbitaria. El agujero más pronunciado que hay en la región del cráneo es el agujero magno, en la región postero inferior del hueso occipital. Aquí tienen fosas, la fosa supraescapular, la fosa infraescapular. Aquí tienen la fosa o cavidad glenoidea del hueso. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Sí, pero discúlpeme un ratito. Estoy en clases. Terminaré a unos 15 a 20 minutos. Ya.
Ya está bien. Hasta luego. Entonces, disculpen chicos, cavidad glenoidea para la cabeza del húmero. Pero esta cavidad, jóvenes, ya es cavidad articular. Seguimos acá con prominencias, trocánter mayor, menor, surco intertubercular, fosa coronoidea, fosa radial. Todo esto en este hueso del conformante del brazo, que es el húmero. Meato u orificio, acá está el pabellón auricular y esto específicamente es el meato, jóvenes. Aquí están una de las cavidades neumáticas, específicamente el etmoides, y acá hay otra fosa característica de este nivel en el piso de la órbita, que es la fosa para el saco lacrimal. De cóndilo ya les he hablado, jóvenes. Cóndilo medial, cóndilo lateral en la epífisis distal del fémur, que se caracteriza por ser generalmente redondeado. En las vértebras, solamente en las vértebras torácicas, la característica que presentan estas es esto. Carillas, que son pequeñas fositas para que constituyen superficies articulares para la cabeza y la tuberosidad costal. Luego está este detalle anatómico que es una prominencia marcada, pero más en relación con la zona articular, que es la cabeza del húmero, y acá en otro hueso de la pierna está la cabeza del peroné. Una rama, que así lo llaman también a esto, que es el arco cigomático, produzco el proceso cigomático que tiene el frontal con el proceso cigomático que tiene el hueso temporal, que se lo señalé cuando hemos hablado de temporal. Un ejemplo de hueso plano es específicamente el coxal, que tiene escotaduras y elevaciones, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, una escotadura que se llama la escotadura inominada, espina ilíaca postero superior, espina ilíaca postero inferior. Entonces, y aquí inclusive está la explicación que les hablaba de que en el niño esto constituye 3 huesos, ilíaco, isquion y pubis. Está representada en colores inclusive. Pero ya en el adulto, vuelvo a repetir, este es un solo hueso. Epicóndilo ya les he comentado en la epífisis distal del hueso humeral. El único hueso que presenta esta característica y una línea bien pronunciada, y por eso es que se llama la línea áspera en la cara posterior de la diáfisis del fémur, de este hueso jóvenes. No hay otra zona de hueso que tenga esta característica. Aquí está la apófisis o espina de la escápula. Esta es otra apófisis, la apófisis del acromion, la apófisis coracoides. Todo esto en la escápula, que está a este nivel, jóvenes. Y las partes laterales de los huesos largos constituyen lo que se llaman los rebordes, y aquí está mejor la esquematizada la escápula. Esta es la cara posterior de la escápula, la cara anterior ya se los presenté hace un rato. Y para finalizar esta miscelánea, jóvenes, está el trocánter mayor del húmero en su epífisis proximal, la tibia en la unión de lo que es la epífisis proximal con la diáfisis, tiene una zona anterior que se llama la tuberosidad de la tibia. Entonces yo les he puesto algunos ejemplos, jóvenes, pero ya ustedes en cada huesito le van el detalle anatómico que presenta, lo van ubicando de acuerdo a elevación, depresión, cavidad o orificio. Y finalmente, chicos, el método inicial y hasta ahora vigente y muy útil para
como ayuda diagnóstica cuando hay alguna patología a nivel de los huesos es la radiología ósea. Y obviamente el objetivo que se utiliza es como medio diagnóstico si se sospecha de una afección en algún segmento del esqueleto. También es útil una radiografía cuando se trata de determinar el desarrollo óseo, especialmente cuando se trata de niños. En la etapa prenatal, en el segundo mes, para establecer si hay puntos adecuados o no de osificación. Luego también la radiografía se utiliza con la intención de establecer la edad aproximada del individuo. Esto es aplicable ya en lo que es medicina forense. Y en las etapas tardías ya de la vida, esto es más frecuente en damas, se produce el mecanismo que se llama osteoporosis. Entonces, una forma de evaluar la osteoporosis es mediante el estudio radiológico, aunque ahora último ya se utiliza bastante lo que se llama la densitometría, para ver generalmente alteraciones en la estructura de las diferentes vértebras de la columna vertebral, para hablar de los osteofitos o crecimientos laterales que puedan presentar alguna vértebra y constituir después desencadenamiento de sintomatología neurológica. Y otra forma de hacer el estudio de los diferentes huesos es mediante la tomografía, y lo que ahora también se utiliza es la resonancia magnética nuclear. Entonces, son formas de llegar o de ayuda diagnóstica en lo que es el estudio de los huesos. Por ejemplo, en una fractura, por la forma que puede presentar, si supongamos una fractura de húmero, si se fractura y está desplazada ambos segmentos óseos comprometidos, va a estar deformado el brazo. Pero para poder precisar mejor cómo en sí y a qué nivel está comprometido el hueso, se echa mano lo que es los estudios radiológicos, obviamente con las indicaciones e incidencias adecuadas de los rayos X. Y si hay alguna patología, por ejemplo, que sospechamos a nivel de articulaciones, el estudio más fidedigno es una tomografía, y mejor todavía si se trata o se utiliza la resonancia magnética nuclear. Ese es el complemento de la mañana de hoy, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta. Profesor, ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces yo les agradezco, jóvenes, y las disculpas por la interrupción de la mañana de la clase. Son circunstancias que a veces uno no las puede, pero igual estamos al día con el desarrollo de la actividad. Entonces con ustedes ya nos vemos la próxima semana. Y para que vayan midiendo su tiempo, chicos, la semana creo que si mal no recuerdo, la semana del 28, o sea, la última de marzo, debe producirse el seminario de generalidades. Entonces ahí ustedes ponen en juego su primera nota. Ya oportunamente se les va a indicar cómo es el desarrollo de esta actividad académica. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta con respecto a las espinas. Sé que... Dayana Jazmín Crispín Vizcarra. ¿Así es? Vizcacho. Ah, perdón, te cambié, discúlpame. Ya me va a volver. Profesor, tengo una pregunta acerca de las espinas. O sea, hemos visto en la parte de la espina de la escápula, pero me quedó una duda cuando habíamos visto en la parte craneal, sobre todo en la parte donde estaba, digamos, el huesito de la parte del hueso frontal, que habíamos dicho de que había como una prolongación,
así, o sea, una prolongación que se veía, si nosotros hacemos, digamos, esta bóveda, lo colocamos para abajo, o sea, mirándolo. Ya, te muestro la... Sí. Con gusto. Dayana, ¿no? Sí, profesor. Es que en la espina... Tranquila, soségate. Lo siento. Esta es una vista lateral o sagital. Sí. Vamos. Ya. La imagen que hemos utilizado para poder evidenciar esto, ¿dónde estamos? Me canso. Creo que era una vista transversal. No, señorita, no me engañe usted. Aquí estamos. Ya, sí. A esto te refieres, ¿no es cierto? Sí, exacto, profesor. Ya, tranquila, sosegados. Ya, chicos, esto es anterior, esto es posterior, lateral y lateral. Todo en posición anatómica cuando nosotros queremos revisar órgano, víscera maciza, hueca, o la estructura que ustedes deseen, incluyendo huesos, inclusive para la ubicación de los músculos. Anterior, posterior. Y de la conformación de la cavidad craneana, esto es la base del cráneo. Aquí está cortado, digamos, hemos sacado la parte más superior de la cabeza, la hemos retirado como un casco. Y lo que queda es esta parte. Todo esto se llama base del cráneo. Y en la parte interna de la base del cráneo, en la región anterior, lo que se ve es esto. Y esto tiene una elevación el hueso aquí. Esto se llama la cresta frontal interna. ¿Sí? Y así lo van a encontrar ustedes en los textos. Y esta cresta frontal interna tiene un objetivo de su presencia ahí. Acá se inserta la meninge encefálica. O sea, esto así en hueso puro se ve así, pero después está recubierta por otras estructuras. Ya les acabo de decir que es la dura madre. ¿A eso te referías, Dayana? Sí, profesor, es que me había confundido. En esa parte está entre la cresta y la espina. No, es cortante, es espina. Sí. Profesor. Esto es endocranealmente hablando, ¿eh? ¿Algo más? Profesor, una pregunta. Es que no he logrado diferenciar muy bien entre la espina versus la cresta. O sea, la cresta sé que es el borde, o sea, así visualmente sé que es el bordecito. A ver, para que no se confundan la vida, chicos. Cresta, espina, esto, simplemente quédense con que es una elevación. Porque aquí si no piensen en encontrar una espina y una cresta, así como si fuese exactamente la característica, no. Eso ya está sujeto a la denominación que trae consigo los estudios anatómicos. Pero lo importante es que es una elevación. ¿Está mejor así? Sí, profesor, gracias. Ya está bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No sé. Profesor, la parte de la columna vertebral en la parte posterior del coxis, sí, en la parte del coxis y también del sacro, ¿ese tipo de hueso vendría a ser una irregular o una plana? Los huesos que constituyen la columna vertebral y llaman vértebras son huesos irregulares. ¿Todos? ¿Toditos? Es que parecía en la imagen, justamente bajando, parecía más, sí, pues más planita. Tranquila, chicas, sosegados. A ver, ¿dónde estamos? Madre Espiña no quiere aparecer la imagen. Sí, yo puse una, ahí hasta el final. Ah, no, profesor, sí me di cuenta, es que lo había mirado con una vista posterior, pero ahora lo miré lateralmente y sí vi que tenía partes irregulares. Ya. Esta vista, jóvenes, acá está la vértebra. Esta es una vista superior y esto es una vista inferior de la primera vértebra cervical. Esta es una vista
anterior de la segunda cervical y esta es una superior. Pero no todas las vértebras tienen esta configuración. Esta es la única que tiene esta configuración. No tengo a la mano, pero ya ustedes vean una vértebra de la región dorsal, torácica, son diferentes a estas. Estas dos primeras de las cervicales tienen características diferentes al resto de las cervicales y obviamente diferentes al resto de las dorsales. Y las dos últimas vértebras cervicales tienen mucha similitud con las vértebras dorsales. O sea, todas, con eso todas tienen cuerpo, todas tienen agujero, todas tienen apófisis espinosas y apófisis laterales. Pues tienes que mirarla de anterior, posterior, superior, inferior y lateral. Pero vuelvo a repetir, todo en posición anatómica. Entonces, si quieren revisar esta vértebra, por ejemplo, tienen que colocarla en posición anatómica. Y la posición anatómica de esta vértebra es así, porque esto es anterior. Y esto es posterior. Porque si yo les pregunto, por ejemplo, la apófisis odontoides, ¿en qué vértebra cervical se encuentra? ¿Cuál es la respuesta? Dayana está hablando, ¿no? Sí, profesor. ¿En qué vértebra se encuentra? Esto se llama apófisis odontoides. Obviamente en la segunda cervical. Y si yo sigo preguntando, ya he identificado que esto es segunda vértebra cervical, axis. Ahora la pregunta viene acá. ¿La apófisis odontoides es anterior o posterior en la segunda vértebra cervical? Dayana. Anterior. Anterior, porque este es el cuerpo y el cuerpo de toda vértebra, jóvenes, es anterior. ¿Estamos? Sí, profesor. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta más y cerramos? Bueno, no hay más preguntas, chicos, entonces... Profesor, me quedó una duda de la clase pasada. Es que había revisado, es que las imágenes que hay en el internet y también que, bueno, en la mayoría acerca de la posición anatómica, solamente quería confirmar si el dedo meñique se encontraba adosado al cuerpo, sí, o sea, pegadito, ¿Se encontraba? Adosado al cuerpo. O sea, había dicho que sí, pero en las imágenes sale como separadito, o sea, no adosado. No, pues no. Yo que dije que cuando utilicé el de referencia, meñique te va a ser para ti, Diana, quinto dedo. Les dije bien clarito, en posición anatómica, ahora ya échense a recordar cómo es la posición anatómica correcta, el quinto dedo debe estar adosado al cuerpo. Porque es la palma de la mano. En la posición anatómica, una característica es que los miembros superiores están colgando o adosados al cuerpo, pero con la palma de la mano dirigidos hacia adelante. Y de ser así, ¿el quinto dedo es lateral o medial a tu cuerpo, Dayana? Medial. Ya, pues ahí está la respuesta. Pues lo vuelvo a repetir. Todo debe revisarse en posición anatómica. Para eso estamos haciendo estas primeras clases. ¿Estamos? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido nuestra actividad. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes. No, con ustedes. Sí, lunes, ¿no? Sí, doctor. Bien, chicos. Hasta luego.